y que el mono empiece a tener un brillo de color verde. No hay dificultades técnicas para hacer exactamente lo mismo en los humanos. También tendríamos esa luz verde. No se ha hecho por razones éticas y políticas, pero técnicamente es posible. De manera similar, con los ratones, hemos realizado intervenciones a nivel genético, que nos han permitido cambiar las habilidades y la personalidad de los ratones para crear, por ejemplo, genios, ratones mucho más astutos que los ordinarios. ¿Y cómo puedo medir la inteligencia de un ratón? Le propongo solucionar un laberinto. Y estos ratones geniales pueden resolver laberintos que los ordinarios no pueden. De manera parecida, podemos usar la ingeniería genética para crear ratones muy valientes, de manera que cuando vean a un gato, salten encima en lugar de escapar. Ahora bien, el genoma humano no es mucho más complejo que el del ratón. En teoría, se podría comenzar a hacer lo mismo con los humanos, incluso hoy en día. Pero como ya mencioné, no se está haciendo, lo cual es algo bueno, por motivos éticos y políticos. Lo que hacemos con los ratones todavía no lo hacemos con los humanos. Pero en todo caso ya está claro que tenemos ahora mismo, en el capítulo este de la ingeniería biológica, novedades de gran importancia que van a alterar este Homo sapiens que hemos conocido hasta el momento. Y miremos eso, hermanos, es algo tremendo, es algo que está de testimonio, es importantísimo, las palabras de ella como doctora, porque hablamos de ciencia, ¿verdad? Oh, esto es un asunto de ciencia, pues ella dice no. Esto no es nada de ciencia, esto es un dogma de fe. Nosotros ya lo habíamos dicho. Es tremendo. Entonces son palabras muy potentes las que ella usa. Tal vez ella ni siquiera entienda la potencia de sus palabras. Es de locos, hermanos. Claro que el bautismo negro es un sacramento. Es el 666 del demonio. El rito de iniciación. Es el dogma de fe de la gran Babilonia, del anticristo. Hermanos, ¿quién pudiera tener la certeza de que es habitante del cielo? Pero lo creemos por fe, ¿verdad, hermanos? Es la verdadera fe. Mientras que tú quieres tener la certeza de que vas a vivir en esta tierra, pues por fe recibes el bautismo negro. Por fe. Entonces el bautismo negro es un dogma de fe sin justicia. Como sabemos que la fe sin justicia está muerta, ¿verdad? Como dijo el apóstol Santiago. Porque ya hemos probado, nosotros guardamos la ley por fe, porque está escrito que el justo vivirá por la fe. Y no dice el impío vivirá por la fe, sino el justo. Y el justo es el que guarda la ley de Dios. Leamos en Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, ¿quiénes son los justos? Pues son los que no hacen maldad. ¿Y quiénes son los que hacen maldad? Pues son los que violan la ley de Dios. Punto. Entonces el justo es el que guarda la ley de Dios. Y el bautismo negro, esa solución final, es una violación a la ley de Dios. Entonces, miremos lo que esta doctora dice. Es una prueba tremenda. Ella nos revela de forma perfecta cómo se impuso el 666 en todos los moradores de la tierra. Pero a nosotros se nos llamó a salvación. A nosotros se nos ha llamado a convertirnos en moradores del cielo. Algunos no han podido resistir esa invitación y han salido volados del grupo de Cusatón Aridmon. Claro, es algo tremendo estar cara a cara con Jesús. ¿Verdad, hermanos? La conciencia acusa al ser humano desde mucho antes porque sabe qué es lo que viene. Pero nosotros hemos sido llamados a aprender la verdad, de manera que cuando
se presentara la horrible crisis, ya sabíamos que venía. Viene la marca, viene el nombre, viene el número, pero sabemos que vienen engaños, para que de alguna manera pues ocurra como pasó con Eva, que el demonio le dijo: tranquila, Eva, que no vas a morir. Entonces aquí también se nos dijo un engaño: tranquilo, que esto es algo de ciencia, esto no es un problema de religión, y no vas a morir tampoco. ¡Plop! Entonces vino esa horrible crisis y nosotros no caímos en el engaño. Pero vemos ahora que algo que nosotros dijimos en el momento, que eso no era un problema de ciencia, sino un problema espiritual. Ahora, una persona que es de ciencia dice que en efecto es un problema espiritual. Es un dogma de fe. ¿Fe en quién? ¿En el Señor del cielo o en el Señor de la tierra? Fe en el Padre eterno o en el anticristo. Entonces, hermanos, miremos cómo el demonio quiere actuar de una forma inversa a lo que dice la palabra, porque Dios declara que el justo vivirá por la fe y el anticristo declara que el impío vivirá por la fe. Es de locos. La fe en sus dogmas y en sus sacramentos, que supuestamente le darán la vida, pero violando la ley de Dios. Entonces es una fe muerta. Mientras tanto, hermanos, la agenda continúa, como lo había yo profetizado hace mucho tiempo. Recordemos que después del caos viene el orden. Miremos lo que está pasando en Haití, y su capital es una ciudad que ha colapsado. Haití se convirtió en un estado fallido. El objetivo es el mismo en todas las ciudades, es llevarlas al colapso. La delincuencia de repente florece, la policía ya no puede capturar a nadie, es el mismo modus operandi una y otra vez. Solamente se hará algo hasta que las personas aclamen a grito que quieren despojarse de sus derechos humanos. Noticia de última hora. Mientras a nosotros no tienen entretenidos con que si quitan o no a TikTok, en Pittsburgh, Pensilvania, acaban de aprobar una ley que todos deberíamos de estar preocupados. Yo sé que muchos de los que me siguen han visto esta película, La Purga. Pues déjenme decirle que en Pensilvania, Pittsburgh específicamente, acaban de aprobar una ley donde dicen que no habrá policías desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana. La policía huyó dejando a la población a su suerte. Entonces vemos que sí hay una agenda de desmoralización de la sociedad. Es que se busca es eso, fragmentar la personalidad de una nación o un país. Lo vemos en Estados Unidos. Es una personalidad que respeta los derechos humanos y vamos a ver cómo se va a buscar que eso se fragmente. No podemos seguir funcionando de esta manera. Los derechos humanos tienen que tener un límite. Ya vemos, hermanos, que lo que se busca es violar la libertad de conciencia. Y para eso, pues tienen que fragmentar la personalidad de la sociedad entera. Se lleva a una ciudad o región al caos. No puedes salir de tu casa porque tienes miedo que te maten en la calle, la delincuencia. O luego viene la hambruna, viene angustia, viene pestilencia. De repente hay pandillas armadas con armas costosísimas. ¿Y de dónde las sacan, verdad, hermanos? Es que son armas costosas. ¿Acaso esta gente no es pobre? ¿De dónde sacan esas armas entonces? Sin embargo, aparecen ellos empuñando un arma que puede valer lo mismo que un carro compacto. ¿De dónde, hermanos? Si no tienen dinero ni para comer, ¿qué pasa? Como les había dicho, es algo que viene para las ciudades. La mayoría de guerras que se lucharán y que se están luchando ya en este siglo XXI no va a ser como las anteriores guerras que vimos en la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra conocida como guerra de trincheras, en donde
Los ejércitos avanzaban uno contra el otro en el campo y entonces hacían huecos en el campo y se metían ahí en esos huecos. Desde ahí disparaban sus cañones. La gente en las ciudades tranquilita. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y entonces eran dos ejércitos que luchaban por aire y tierra y se bombardeaban mutuamente en batallas terribles. Pero de alguna manera todavía la gente podía vivir tranquila en la ciudad. Pero las guerras del siglo XXI son población contra población o es ejército contra ciudad. Y los objetivos van a ser edificios, colegios, fábricas, ciudades, hermanos. Ahí es donde viene la guerra, a las ciudades. Inclusive miremos lo que pasa en Ucrania. Con su guerra con Rusia, no vemos que los ejércitos se encuentran y empiezan a luchar, no. Vemos es la ciudad destruida, edificios destruidos. ¿Y por qué? Si ahí hay civiles, ¿por qué no destruyen bases militares? No, eso no es así ya, hermanos. Ahora es el edificio, el barrio, la colonia, el colegio. Es lo que vemos también en Gaza. ¿Acaso no es el ejército de Israel en contra de los supuestos terroristas de Gaza? ¿Por qué no luchan entre ellos? ¿Por qué no entra el ejército de Israel a capturar a los terroristas de Gaza? No. Hay que tirar una bomba. ¿Y sobre quién? Sobre la ciudad. Vemos, hermanos. Entonces ese es el objetivo militar. Eso es lo que viene para las ciudades. Las personas van a quedar sitiadas y vendrá hambruna. Es algo que se viene viendo. Lo vimos en Sri Lanka. Lo vimos en la ciudad de Cali, en Colombia. Lo vimos recientemente en Quito, Ecuador. Lo estamos viendo en Haití. El presidente Nayib Bukele sale luego a decir que él puede solucionar el problema de Haití. ¿Cuál es su solución? Derribar los derechos humanos. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Como ya les he dicho en otros videos, aquel que detiene al anticristo es la Constitución de Estados Unidos, que representa los derechos humanos. Entonces, por eso estamos viendo este proceso, en donde Nayib Bukele es mostrado ante la opinión pública como el ejemplo de un gobierno exitoso, pero que logra su éxito violando los derechos humanos. Mientras tanto, se nos muestra que otros países que respetan los derechos humanos están colapsando y que hay inseguridad, hay guerra civil, hay violencia y la población tiene miedo. Miremos lo que está pasando en la ciudad de Rosario, en Argentina. Es un ejemplo clarísimo. Es una ciudad que de repente está sumergida en el caos. La delincuencia hace lo que quiera. Nadie puede controlarla. Empiezan a matar personas al azar. Están buscando paralizar toda la ciudad. Hace unas cuantas horas un pobre muchacho que trabajaba en una estación de servicio fue asesinado por esas pandillas. Sin embargo, la policía no puede capturar a nadie. Nadie sabe dónde viven ni dónde están. No hay cámaras, a pesar de que la ciudad está llena de cámaras. La única cámara que sirvió fue la que grabó el asesinato. De resto, ninguna otra cámara sirvió. ¿Será que tal vez fueron fantasmas los que mataron al joven? Tú ya puedes leer luego en los comentarios de la noticia. Los habitantes de Rosario aclaman en las redes sociales: queremos a Bukele ya. Queremos militarización ya. Queremos ley marcial. Por supuesto, ¿verdad? La población está en angustia. Ahora, la solución no es enviar al ejército a capturar a los bandidos, no, sino que entran a las cárceles donde ya están capturados. Entonces ponen a los bandidos en línea,
en calzoncillos, y ya están presos. Necesitamos que capturen a los que están libres. Entonces vuelven las imágenes, hermanos, donde se violan los derechos humanos de los presos. ¿Cuál es el motivo de esto? Necesitamos es que capturen a los libres. Todo es un show mediático en donde la persona del común, por alguna razón, le parece fantástico que la policía, en vez de ir a donde están los pandilleros, se meta a las cárceles a torturar a los presos. ¿Y por qué no van más bien a donde están escondidos los narcos, las pandillas? No, para allá no van a ir. Hermanos, nosotros sabemos que desde el 2020 se perdió la lógica, el sentido común, las personas están bajo posesión demoníaca. Es algo de locos, hermanos. Aunque podemos ver personas que razonan, como la doctora. Ella razona. Esto no tiene nada que ver con la ciencia. Si tuviera que ver algo con la ciencia, nos permitirían debatir el tema como hace la ciencia. Cuando alguien crea un medicamento, pues se permite que las personas revisen y discutan las consecuencias del medicamento, pero aquí no. La doctora se da cuenta muy bien que aquí ocurre algo que no es de ciencia. Entonces es una persona que razona, pero hoy se ha agotado la capacidad de razonamiento de la mayoría de personas y ya solamente piensan con la angustia y el miedo. Entonces toman decisiones enloquecidas. Miremos luego a el país de México, una nación también llevada al caos. No sé cómo han aguantado tanto en ese país donde realmente se han dado guerras entre pandillas y ejército versus pandilla, una cosa de locos. Y sin embargo, ¿cuál es la solución de los gobernantes? Es reunirse con la Conferencia Episcopal en México para la construcción de cárceles de máxima seguridad. Más bien porque no capturan a esas personas, no. Necesitan es cárceles donde los derechos humanos sean violados. Y como sabemos, las prisiones de máxima seguridad pues no amedrentan de ninguna manera a los narcos, pues de hecho ellos son amenazados constantemente con ser enviados a Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad. Y eso a ellos realmente les importa muy poco. Sabemos muy bien que todo es un show mediático para hacer algo que es un sueño rancio de la Iglesia Católica, que es meter a los verdaderos cristianos en cárceles de máxima seguridad. Es lo que viene, hermanos. Y la profecía del Apocalipsis nos dice que el anticristo, que es el Papa de Roma, es quien le da la orden a los gobernantes. Aunque nosotros no podemos asegurar que este o tal gobernante sea totalmente consciente de lo que ocurre, no puedo decir que Bukele o la señora de México, Xochitl, es totalmente consciente. Tal vez ella no sepa ni entienda lo que está ocurriendo. Tal vez piensa que como viene de la Iglesia Católica debe ser algo bueno, sin conocer ella la historia de persecución de la Iglesia Católica. Pero bueno, por eso nosotros oramos por los gobernantes y sus familias, a ver si se salvan. Pero por el anticristo no podemos orar, aunque él constantemente dice que recen por mí, así como lo hacía el faraón de Egipto, que luego la Biblia lo llamó el gran dragón. Imagínate el gran dragón diciendo, recen por mí. Es de locos, hermanos. Entonces, sabemos que el Vaticano controla ambos lados del problema. Controla pandillas, bandas criminales, guerrilla, ejércitos de derecha. Todos son controlados por el Vaticano a través de la masonería eclesiástica. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 se habla del hombre de pecado, pero en otras traducciones dice el hombre de anarquía, el hombre del caos, o también el hombre sin ley. Y de nuevo volvemos a la frase de la masonería eclesiástica.
Primero el caos, después el orden. Ahora, yo no me estoy inventando esto, hermanos. Recuerden que el cardenal Vigano dijo que la masonería se apoderó de la Iglesia Católica. Yo diría que es al revés. La Iglesia Católica se apoderó de la masonería. Pero no olvidemos su código secreto clave, el número 33. Por eso vemos que el Papa de Roma recibe de regalo una camiseta con el número 33. Y miremos esto, hermanos, en el país de Colombia, que también es un país azotado terriblemente por la delincuencia, el crimen organizado, narcotráfico, guerrilla, en fin. Inclusive son organizaciones que controlan vastas regiones de ese país. Y de repente, ¿qué pasó? Ellos operan también en las universidades. Y en el 2019, un joven que pertenecía a estas bandas tiraba bombas a las afueras de su universidad, cuando lamentablemente ese joven cayó al suelo y se le explotaron todas las bombas que llevaba consigo. Explotaron todas en su vientre. No les puedo mostrar eso, por supuesto. Pero el joven murió tristemente sin haberse arrepentido. Es lamentable. Nosotros no queremos eso para nadie. Nosotros queremos que todo el que quiera arrepentirse, sea de la guerrilla, de los narcos, de las pandillas, de la masonería, y que todavía pueda, pues que se arrepienta. Nosotros oramos por todas esas personas enfrascadas en órdenes secretas, precisamente para que no pierdan su vida eterna. Nuestro video no es una condenación, ni siquiera para los gobernantes. Nuestro video es para salvación. Aunque a nosotros se nos calumnia de que estamos condenando, no, estamos haciendo un llamado a salvación. Como ya dije desde el principio del video, mira, tienes esta opción. Puedes arrepentirte o puedes seguir violando la ley de Dios. A ver, ¿tú qué escoges? Y esperemos que alguno escoja arrepentirse y guardar la ley de Dios. Pero es lo que buscamos, no que se pierdan. Miremos la noticia en donde este joven que murió producto de esas bombas que explotaron en su vientre, cómo fue presentada en los medios masónicos del engaño informativo. Miremos cómo su camisa es borrada. ¿Por qué la borrarían, verdad, hermanos? ¿Por qué? En otros noticieros se mostró la camisa del joven del pecho hacia arriba. ¿Qué pasa ahí? Pero cuando vemos una foto más completa del joven, de esa camisa, vemos el número 33. Y ahora entendemos por qué la borraban. Es tremendo. Es decir, hermanos, que este joven hacía parte de esa teología de la liberación masónica vaticana con la que tristemente muchos jóvenes en Sudamérica han sido engañados y han sido llevados a convertirse en carne de cañón. Qué lamentable. Estas mismas guerrillas masónicas fueron también las que llevaron a la nación de El Salvador al caos y que luego fueron mutando a convertirse en pandillas que también siguieron sembrando el miedo y la angustia en la población. A la final uno puede ver, hermanos, que muchos gobernantes realmente no es mucho lo que puedan hacer. Porque están ante fuerzas demoníacas que operan a nivel global. Muchos gobernantes son llevados a un callejón sin salida, inclusive sin que ellos mismos se den cuenta de lo que ocurre. A la final es la población la que pide a gritos que se instaure una ley marcial y el supuesto plan Bukele para liberarlos del miedo. Entonces, la realidad es que no es plan Bukele, la realidad es que es plan del Vaticano. Como sabemos, el Vaticano quiere de nuevo restaurar todos esos centros de tortura que tenía en la Edad Media. Es el objetivo de ellos, para que si tú te atreves a exponer al anticristo y a la gran ramera de Babilonia, pues ya sabes a dónde vas. Vas a una horripilante cárcel de máxima seguridad, te van a poner en calzoncillos ahí, te van a mostrar en el noticiero.
Entonces, claro, muchos van a tener mucho temor de exponer a la Iglesia Católica como la gran ramera de Babilonia. Es lo que viene. Sin embargo, ahí tenemos el número 33. También recordemos que el presidente Kennedy, su nombre es 33 en numerología babilónica, así como también el del Papa Francisco. Son fuerzas muy poderosas a nivel global. Y por eso es que fueron capaces de imponer el bautismo negro en la población. Y muchos pensaron que como era una decisión colectiva, entonces debía ser la decisión correcta. Y entonces, ¿qué siguió luego? Que te decían que tu derecho terminaba donde empezaba el del otro. Y como tú ejercías tu derecho a no recibir el bautismo negro, ellos te decían, tu derecho a no recibirlo ha terminado, porque nosotros lo hemos recibido, entonces ahora tú tienes que recibirlo. Entonces luego te culpaban por la muerte de alguien. No, que porque se murió la abuela del vecino, entonces tú eres el culpable de eso. Entonces pretendían juzgarte en base a suposiciones y chismes, es decir, que se violaba el debido proceso, lo cual hace parte de los derechos humanos. Es lo que buscan, violar el debido proceso de los verdaderos cristianos. Te vas preso en base a una suposición. Punto. Sin embargo, la palabra nos dice en Apocalipsis 14, versículo 1, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esta es la promesa que tenemos, hermanos, que los que quieren unirse a los 144,000 van a estar con nosotros parados de pie en el monte de Sión. Ahí estaremos los 144,000 juntos. Eso me recuerda, hermanos, a ese ritual masónico del presidente de Chile que recién murió, Piñera, el cual dijo que los 33 están bien. Todo era un ritual satánico sobre esos mineros que estaban supuestamente atrapados allá en esa mina, cuando todo era una gran mentira. Era un gran ritual para demostrar el poder que tiene la Iglesia Católica. Pero miremos cómo de repente este hombre desaparece. No sabemos cómo, porque así como se nos presentó en las noticias, pudimos ver que esas imágenes no eran reales. ¿Qué pasó con el señor Piñera? Sin embargo, ahora es la verdad. Se nos profetiza que los 144,000 estaremos bien, estaremos de pie. Ahora sí es verdad. El resto de los moradores de la tierra no podrán mirar a Jesús cara a cara. Ellos estarán todos regados por la tierra. Algunos se esconderán en cavernas y búnkeres, y ellos estarán muertos. Los 144,000, sin embargo, estarán de pie con Jesús. Imagínate eso. ¿Quién puede estar de pie al lado de Jehová? Es increíble. Recordemos que cuando una persona tiene pánico, sus rodillas fallan, sus piernas empiezan a temblar, a esa persona le cuesta trabajo estar de pie y cae al suelo, porque está paralizada del miedo. No pasará así con los 144,000. Ellos estarán de pie al lado de Jehová. Es tremendo. Por eso hay que arrepentirse de todo pecado para que podamos estar de pie con Jesús, que es el Hijo de Jehová. Sin embargo, ¿qué significa? Que vamos a estar sobre el monte de Sión, porque muchos piensan que tendremos que viajar a la Jerusalén física, pero sabemos que se nos habla simbólicamente. El libro del Apocalipsis es un libro simbólico, ¿ok? Entonces, obvio que no es la Jerusalén física a la que se hace referencia, y el monte de Sión que se menciona ahí no está en la Jerusalén física. Leamos en Isaías capítulo 2, versículo 3 al 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese es el monte de Sión. Muchos piensan que eso es algo que se va a cumplir aquí en la tierra cuando todos los gobiernos estén funcionando, pero ya vemos que no puede ser así. Cuando Jesús venga en su segunda venida y esté parado con los 144,000, todas las naciones estarán muertas. Los moradores de la tierra, todos estarán muertos. Por eso se cumple entonces que los 144,000 que hacen parte de todas las naciones estarán en absoluta unión. Ya no habrá guerra pueblo contra pueblo. Se cumplirá eso que dice el profeta Isaías. Porque estos 144,000 están parados sobre el monte de Sión, que simboliza la ley de Dios. Eso es lo que se nos quiere decir en ese versículo. Entonces, estamos parados sobre la ley. ¿Qué significa eso? Que guardamos la ley de Dios y que nada ni nadie podrá hacernos violar la ley de Dios, al punto que estaremos victoriosos con Jesús en el día de su segunda venida. Pero los moradores de la tierra estarán regados como estiércol en la tierra. Leamos en Jeremías capítulo 25, versículo 27 al 29. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, vomitad y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quiénes van a tener que beber esta copa embriagante? Son los moradores de la tierra. Hermanos, lo comprobamos. Todo lo que les he dicho lo comprobamos, hermanos. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ese es precisamente lo que se viene ese vino horrible, que es guerra, pestilencia, hambruna. Todo viene de Babilonia. La palabra nos deja bien claro que Babilonia es la Iglesia católica. Es decir, que al mismo tiempo que los moradores de la tierra se regocijan en los pecados idolátricos de la Iglesia católica, al mismo tiempo son sumidos por la misma Iglesia católica en la guerra, en la hambruna y en la pestilencia. Es tremendo. Sigamos leyendo en Jeremías capítulo 25, versículo 32 al 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Es el día de la ira de Jesús, el día de su segunda venida. Los moradores de la tierra estarán muertos. Solo los 144,000 estarán parados con Jesús en el monte de Sión, que no es la Jerusalén terrenal, es el monte de la ley, hermanos, que también simboliza la Jerusalén celestial. Es una tremenda victoria. Por eso quisiéramos que tú estés con nosotros, que te arrepientas y que te unas al grupo nuestro, al grupo de los 144,000. Leamos en el versículo 34 al 38.
Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. El opresor son esos imperios religiosos, esos falsos pastores, sacerdotes y rabinos que convierten a las ovejitas en mercancía. De repente, ellos son expuestos por sus mentiras, porque su evangelio es torcido. Convirtieron la verdad de Dios en mercancía, y a las personas las tomaron desde niños y les enseñaron a pecar por doctrina, enseñándole un falso Dios llamado Trinidad y a guardar un falso día de reposo en domingo. Y las personas aprendieron esto como si fuera el evangelio de Dios, pensando que estaban haciendo algo que era agradable a Dios, sin saber que se estaban condenando, porque desde niños fueron enseñados a violar la ley de Dios. Y así las ovejas fueron engañadas, creyendo que era bueno adorar a la Virgen María, que era bueno adorar a la Trinidad, que era bueno reposar en domingo, que era bueno recibir el bautismo negro. Y esto fue el vino que bebieron los moradores de la tierra, los que fueron engañados por este falso judeo-cristianismo. Este es el vino falso que les dio a beber Babilonia, el cual es el vino de su fornicación, que es su idolatría. Y los moradores de la tierra se intoxicaron. Leamos en Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 4. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Es curioso que se mencionan ciudades, hermanos, ciudad sobre ciudad, desamparada, desarraigada, asolada. Es el juicio que viene a las ciudades. De nuevo, no es una guerra entre ejército y ejército, aunque al parecer en principio se nos muestre eso, que Ucrania está en guerra con Rusia, ejército con ejército, sí. Pero ¿qué pasa? Están dándole esa a la ciudad. La bomba cae en el edificio, en la escuela. Es lo mismo que vemos en Israel con su guerra en contra de Palestina. Que están tratando de capturar a los terroristas, pero la bomba cae en la escuela. ¡Plop! Y luego dicen, no, es que ellos se esconden ahí. No, hermanos, son excusas horripilantes. Y las personas, los moradores de la tierra, como están tan borrachos, aceptan todas estas excusas enloquecidas. Pero ojo, que Dios no es el causante de esta terrible desgracia, sino que es el vino intoxicante de Babilonia el que causa esto, hermanos. Por eso los moradores de la tierra no pueden arrepentirse, porque están borrachos con el vino de Babilonia. Entonces prefieren seguir emborrachados en vez de arrepentirse y venir a Jesús, quien es el nuevo Adán, que puede engendrarnos como nuevos seres humanos, seres que ya no son moradores de la tierra, sino moradores de la santa ciudad. ¿Entiendes? Pero los impíos no quieren eso. En la santa ciudad no hay asados, no hay carnecita, no hay fritanga, no hay chorizo.
En la santa ciudad no hay discoteca, no hay licor. En la santa ciudad no hay bares. Y las personas dicen que quienes no toman ni una copa de licor son radicales. Bueno, es que así viven en la santa ciudad. Entonces, ¿qué están diciendo? Que Dios es un radical también, que es un hereje. Así son estas personas, hermanos. Y por eso son moradores de la tierra, hijos del viejo Adán. El Adán que prefirió comer del fruto del árbol del bien y del mal. Nada más que porque era una decisión colectiva, seguramente Dios tendría que aceptar esa decisión. Y lo que le vino fue una maldición a Adán y Eva. Les cayó la pena de muerte. Entonces, ¿dónde viven los hijos del viejo Adán? Hermanos, viven en las ciudades. Y las ciudades están bajo maldición. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games for. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Leamos en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Lo vemos, hermanos, es que empezamos a ver esto. ¿Qué viene para las ciudades? Angustia. Entonces salieron de la angustia del bautismo negro, de la ciudad encerrada, que porque venía un virus volando en la calle, ahora entonces es otra angustia, y otra angustia, porque es lo que viene, tribulación y angustia, porque los moradores de la tierra hacen lo malo, pero ellos dicen que como todos juntos, pues lo hacen, entonces debe ser bueno. Es lo que el Papa de Roma llama el bien común, que es la decisión de la mayoría, que nada más porque un pecado es colectivo, entonces no es pecado. Si la mayoría adora a la Virgen María, pues debe ser bueno adorar a la Virgen María, ¿verdad? Muchos cristianos piensan que la verdad les va a ser revelada por televisión, que el Papa de Roma va a decirlo, sin entender que en el Apocalipsis está muy claro que la verdad será repudiada y escondida por las mayorías. Leamos en Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿cuándo viene el día de la ira de Dios? Cuando los hombres detengan con injusticia la verdad. Es algo que ya empezamos a ver. Entonces, estos videos de Cusatón son declarados discurso de odio, noticia falsa, desinformación. Entonces YouTube los elimina. ¿Qué está pasando? YouTube me ha eliminado más de 100 videos ya y no me deja que tenga suscriptores, sino que me quita suscriptores. Y ya me ha quitado más de 3,000 suscriptores. Y a nadie le importa. Y yo voy a un grupo de Facebook que tiene 80,000 integrantes y publico cómo YouTube me ha eliminado 100 videos y cómo me ha quitado 2,000 suscriptores o 3,000. Y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque son los moradores de la tierra. Son el colectivo. Ellos hacen parte de este proceso de esconder la verdad de Dios con injusticia. Por eso claman que venga
este señor de allá de Centroamérica y tome a los prisioneros y los torture. Está muy claro que hay un régimen en este mundo que opera a través de la injusticia, tratando de ocultar la verdad de Dios. Es lo que viene, y por eso quieren que sean derrumbados los derechos humanos, y de esta manera tú no vas a poder predicar la verdad, porque te van a amenazar con una de esas cárceles. Y claro, pues que la cosa es a otro precio, ¿verdad, hermanos? Entonces, las personas, los moradores de la tierra, no tienen nada que ver con eso. Ellos dicen, queremos ley marcial, abajo los derechos humanos. Plop, es muy irónico. Y las multitudes aclaman un régimen que parece que es bueno inicialmente. Así era el régimen de Hitler. Hitler parecía muy bueno. Puso a su país muy organizado, muy ordenado, las personas todas en filita. Cuando Hitler iba pasando, todos se ponían en fila. Alemania pasó de ser un estado fallido a convertirse en una nación próspera, llena de fábricas. Y todo el mundo idolatraba a Hitler. ¿Pero en qué terminó Hitler? Entonces, nosotros vemos que un estado anárquico no puede terminar bien, aunque empiece bien. Y un estado que derrumba su constitución y derrumba los derechos humanos es un estado anárquico. Y aunque el presidente Bukele reciba dinero de la ONU y del Vaticano y de Estados Unidos para hacer que su nación prospere, sigue siendo un estado de concepción anárquica, porque no respeta su constitución ni su ley, y por eso sabemos que va a terminar en el caos. Es lo que viene, así como Hitler terminó en el caos después de que había convertido a Alemania en una nación ordenadita, pero luego terminó en anarquía total, en un régimen sin ley. Y es que ¿qué es lo que piensa el ser humano? Es que las armas no son la ley, ni la cárcel de tortura es la ley. Hermanos, la ley es la Constitución, y la ley celestial es los mandamientos y estatutos de Dios. La ley no es la muerte, la ley es los mandamientos de Dios. Y eso es lo que hay que defender. Pero es como absurdo, hermanos. Pónganse a pensar ustedes que nosotros quisiéramos imponer la ley de Dios en el mundo e impusiéramos la ley de la muerte. Y esa es la consecuencia de violar la ley. Lo que hay que imponer es la ley. Por eso Jesús se entrega al mundo para enseñar al mundo a guardar la ley. Entonces, lo primero que debe tener la ley es misericordia. Porque la misericordia lleva al ser humano a guardar la ley. Pero cuando no hay misericordia, entonces tampoco hay ley. Y si nosotros vemos que en el mundo se empieza a imponer la pena y no la ley, y eso quiere decir que no hay misericordia, pues lo que sigue es que no va a haber ley, va a haber anarquía. Tú puedes arrepentirte. Dios no te va a torturar ni te va a enviar a una cárcel de máxima seguridad en el infierno, no. Dios quiere que te arrepientas. Esta es la verdadera ley. Pero lo que impera en este mundo es el demonio. Y por eso todos los moradores de la tierra van a morir producto de su propia anarquía. Como vemos que pasa en Haití. Pandilla lucha contra pandilla. Masones contra masones. Todos se sitian entre sí mismos. Todos se condenan a la hambruna, a la pestilencia. Y cuando Jesús viene en su segunda venida, encuentra a los moradores de la tierra todos muertos, víctima de su propio invento. El único grupo que está de pie son los 144,000, porque ellos sí han guardado la ley. Y por supuesto que también han guardado la ley terrenal. Ellos son los moradores del cielo. Ellos están de pie con Jesús en el monte de Sión, que no es el terrenal, sino el celestial. Pero es curioso que nosotros vemos en esta tierra otra agenda, porque el Sión terrenal es guerra y muerte.
los judíos que quieren arrasar con niños y mujeres en Gaza son llamados como sionistas. Y tú puedes decir, los 144,000 son sionistas. Pero vemos la diferencia tan radical. Cómo se toma una palabra que muestra algo bueno, que es guardar la ley de Dios y la misericordia, y se le antepone algo que es horrendo, que es algo que está haciendo la Jerusalén terrenal, que es de los moradores de la tierra, que profesa la guerra, y se hacen llamar sionistas, como si ellos guardaran la ley, y esa ley los llevara a destruir a otro. Vemos el sofisma, hermanos, cuando guardar la ley de Dios te lleva a amar al prójimo. Los verdaderos sionistas, que son los 144,000, aman a Dios y aman al prójimo. Pero los moradores de la tierra, vemos que ellos, aunque algunos se hagan llamar sionistas, que creo que es toda la cristiandad, porque todos profesan este amor enfermizo por la Jerusalén terrenal, que porque nada más el que nazca ahí ya está salvado. Estos son sionistas, y son los idólatras, son los que violan la ley de Dios, los que celebran la fiesta pagana de Hanukkah y adoran ese candelabro de 9 lámparas. Ellos son supuestamente sionistas, así los llaman. Pero qué horrible que usen esa palabra para identificar esa forma de operar. Una forma en donde esta Jerusalén terrenal quiere apropiarse de una región y va a destruir a sangre y fuego a niños y mujeres. Pues no deberían llamarlos sionistas, deberían llamarlos de otra manera, porque los sionistas verdaderos son los que estarán con Jesús en el monte de Sión, parados sobre la ley. Leamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¡Qué tremendo! Las naciones están enfurecidas con el vino de Babilonia. La ira de Dios ha llegado para ponerle fin a esta destrucción de la tierra. ¿Quiénes son los que la destruyen? Son los moradores de la tierra. Ellos están intoxicados con el vino de Babilonia. Y nosotros vimos el primer intento para destruir la tierra en el 2020, cuando se inició este intento por cambiar el ADN de todo ser humano. Sin embargo, esta agenda de mezclar el ADN de los animales continúa. A las vacas se les pone ADN de cerdo, a los pollos ADN de perro, en fin. Están destruyendo la tierra. Están mezclando el ADN de todos los seres vivos. Es decir, están tomando las leyes naturales y las están llevando al caos. Entonces, no respetan ni las leyes de Dios, ni las leyes del hombre, ni las leyes naturales. Mezclan animales con animales, mezclan insecto con animal, mezclan hombre con animal. Es de loco. El hombre sin ley. La ingeniería biológica, la ingeniería cyborg y la ingeniería de los seres naturales de nueva creación. Vayamos uno por uno. Cuénteme qué cosas va a poder hacer y que ya está pudiendo hacer ahora mismo la ingeniería biológica. El primer modo de cambiar no solo a los humanos, sino cualquier vida, es realizar ingeniería biológica, que básicamente significa acelerar la selección natural. Costó cientos de miles de años que los anteriores tipos de seres se desarrollasen y evolucionasen en nosotros, en Homo sapiens. Dentro de 1 o 2 siglos intentaremos acelerar esto, por ejemplo, mediante intervenciones a nivel genético, cambiando el ADN del Homo sapiens o cambiando nuestras habilidades mentales, cognitivas y físicas. Porque no respeta ninguna ley. Es el anticristo, el hombre de anarquía, pero él se muestra al mundo como salvador de la tierra. Él dice, cuidemos la casa común, pero al mismo tiempo, desde sus universidades,
Se mezclan los ADN de todos los seres vivos para volverlo todo un caos. Son los que destruyen la tierra y Dios tiene que ponerle un fin a esto en su gran día y viene a pagarle a cada uno según sus obras. Mientras tanto, los que guardan la ley de Dios, estos estarán parados con Jehová en el monte de Sión. Imaginémonos eso. Mientras los moradores de la tierra están todos muertos, solo 144,000 estarán de pie junto a Jehová. La hora se acerca, el gran día llega, cada día un poquito más. Nadie podrá detenerlo. El tiempo siempre avanza implacablemente, porque dice el dicho que no hay fecha que no se cumpla. Y asimismo, el gran día de la ira de Dios está estipulado en el cielo, ahí está la fecha, y se va a cumplir. Entonces, ¿en qué grupo estarás tú? ¿Y qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ser morador del cielo o vas a ser morador de la tierra? Ya sabes qué debes hacer si vas a ser morador del cielo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que guardar la ley de Dios. Si has hecho algo malo, debes enmendarlo. Si has robado, debes devolver el dinero que robaste. Y si has insultado, pues debes pedir disculpas por los insultos que has hecho. Y debes arrepentirte y debes guardar los mandamientos de Dios. Y de esta forma estarás parado con los 144,000 en el monte de Sión, junto a Jehová, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta pronto, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo.